Continuamos con la jornada, vamos con la parte dedicada a experiencias en materia de regeneración urbana y empezamos con Ángel Martínez y Manuel Ángel del Moral, que nos van a hablar del área de regeneración rural del barrio Canterería, inundado por el río Clariano en Ontinyent. Vamos adelante con la presentación. Buenos días a todos. Vamos a cambiar un poco de ámbito y de tema. Ya no vamos a hablar de construcción o rehabilitación de edificios, sino vamos a hablar de algo que podríamos llamar como regeneración ambiental, paisajística y de espacio público. Realmente quería señalar que los problemas que tiene el propio ayuntamiento en materia de regeneración de edificios han sido planteados y han resumido una situación bastante preocupante, donde a diferencia de las áreas de los ARRUs que el ayuntamiento ha gestionado en los dos programas últimos de la vivienda, que han funcionado bien, las restricciones motivadas por la reducción al tema de la eficiencia energética realmente es un problema para continuar con un proceso que hasta ahora ha sido exitoso y donde se han construido unas 40 viviendas y rehabilitado unas 100 aproximadamente en el ámbito definido para los barrios históricos que tenían los problemas de degradación. Pero cambiamos de tercio y vamos al barrio de Canterería, más bien al entorno del río Clariano. Estas dos imágenes resumen un poco la situación. La primera, la de arriba, es una fotografía en las inundaciones de 2019, donde puede verse los efectos devastadores que el crecimiento del río provoca en un barrio, el barrio de Canterería, situado en la ribera izquierda. Y abajo, esa imagen es la imagen que se señaló como imagen emblemática para la reacción del Plan General de la población, donde la idea central era que una población que había vivido de espaldas al río, excepto para usos que podemos llamar marginales o de alguna manera contaminantes, tenía que transformarse entendiendo que ese espacio era el principal recurso, no solamente ambiental, paisajístico, sino como un espacio urbano incorporado a la vida cotidiana de sus ciudadanos, ¿no? De alguna manera, esos dos vectores, la lectura de, por una parte, las condiciones ambientales y, por otra parte, el proyecto de ciudad, el proyecto material de la ciudad, han sido los dos ejes en los que, a través de los cuales se ha articulado esta actuación. Bueno, para los que no conozcáis, Ontinyent es una ciudad de 40.000 habitantes que se sitúa en uno de los valles vinculados a la continuidad del sistema bético, con una direccionalidad muy clara, que además la propia denominación se refiere también al hecho, a la presencia del agua. Es la Vall d'Albaida, en torno al río del mismo nombre, donde vemos cómo la presencia de todo el sistema hidrográfico, de ríos y barrancos, es una característica palmaria que explica la situación de los asentamientos y también toda la organización de las actividades agrícolas, de la parcelación, etc. Ontinyent se sitúa en la prolongación del valle hacia el Salforins y Villena aproximadamente, un valle que en esa parte es más estrecho, con una claridad topográfica mucho mayor, con las dos cordilleras de los sistemas montañosos al norte y al sur de la Solana y la Umbría, y con una clara organización simétrica en torno a un eje central formado por el río Clariano y algunos de sus barrancos asociados. La población se sitúa sobre el territorio, todo ese sistema es claramente patente con una serie de incisiones muy marcadas que fragmentan las distintas zonas geográficas y que crean todo un sistema de elementos de puentes, vados, etcétera, para poder atravesarlos. Al mismo tiempo, son grandes corredores ecológicos, conservan una vegetación de ribera muy importante y en el tramo urbano al contrario, han cambiado totalmente su significación por la presión, como vemos en la imagen inferior de la derecha, donde se ve la aparición de lo que podríamos llamar elementos secundarios de la población, como son molinos, fábricas y alguna actividad, algunos sistemas de viviendas caracterizados por una cierta debilidad. Vemos a la derecha una parte del barrio de Canterería formado justo en el límite al que habíamos visto inundado en la imagen anterior. La ciudad se estructura de acuerdo con esa linealidad del propio valle en dos partes, una zona residencial que ya ha crecido a ambos lados del río y las zonas industriales más recientes hacia el este.
En los tramos centrales el río aparece vinculado a los barrios históricos de la ciudad, ¿no? Por una parte, el barrio de la Vila, un barrio de origen islámico, consolidado en la época islámica como un promontorio estratégico dominante sobre el propio río, sobre el paso del río y sobre su territorio circundante. Los barrios formados, el Raval, un barrio medieval de crecimiento de la ciudad, y el Poble Nou, un barrio de vivienda obrera del siglo XVIII, que está al sur en la parte baja de la imagen, y el barrio de Canterería, que surge al otro lado del río, como vinculado, como su propio nombre indica, a una tradición alfarera que ya desde la época islámica se había produciendo. Quedan unos restos de cuevas del primitivo poblamiento a través de ese tipo de poblamiento marginal. Es un sistema lineal, son dos hileras de edificaciones, aprovechando la plataforma intermedia entre las zonas altas de los taludes del río y el propio lecho de cauce del río. La calle principal, la calle Mayor, se articula también en relación al río como un sistema paralelo siguiendo una curva de nivel elevada sobre el propio lecho. Como vemos en la imagen, el espacio entre las edificaciones que forman la calle Mayor y el cauce del río es un espacio irregularmente utilizado, donde aparecen instalaciones industriales antiguas y aparecen algunos sistemas de huertos y sin una forma definida, ¿no? Como un espacio residual que refleja de nuevo esa falta de reconocimiento del espacio del río como un elemento importante para la ciudad. Esta es la situación de las instalaciones industriales. Como vemos, la presencia junto al lecho del río es importantísima. Las más antiguas son las que están en verde, las recientes son las que están en amarillo en forma de polígonos industriales, donde precisamente la presencia del agua ha sido un factor fundamental para el crecimiento de una industria, la industria textil, que ha sido la base económica de la población hasta épocas muy recientes, hasta finales del siglo XX, donde los procesos de globalización y deslocalización han creado una cierta crisis económica que afecta al conjunto de la población. Y ofrece al mismo tiempo una serie de edificaciones obsoletas con diversa calidad, planteando los problemas de recuperación de algunos elementos como restos de la memoria por su valor etnográfico, incluso como valor de uso para el futuro de la propia población. En la historia de la ciudad vemos aquí las primeras imágenes o los primeros recursos gráficos son los planos del mitad del XIX, donde ya aparece el barrio de Canterería, situado al norte del río, como una primera hilera. Le llamamos Canterería Alta para entender la diferencia entre dos zonas del río y el crecimiento y la ciudad formada por los barrios históricos a los que nos habíamos referido. A comienzos del siglo, justo antes del siglo XX, justo antes de la explosión industrial, la apertura de un nuevo puente, el Pont Vell era el puente histórico que vemos en la imagen de la izquierda, construido en 1500, se le añade el Pont Nou, que a finales del siglo XIX, que cambia el sistema de accesibilidad en la zona. En concreto, hace inútil el antiguo camino que en el borde del río, paralelo entre los edificios de Canterería del río, organizaba la comunicación de la ciudad hacia Valencia y el norte del territorio. La primera imagen, de 1945, podemos ver en ella los dos puentes más antiguos y el barrio de Canterería en su organización histórica y tradicional. En ese momento, el borde del río, en ese tramo, el tramo entre los dos puentes, el puente viejo y el puente nuevo, tiene el resto que no había sido ocupado por el barrio original de Canterería, es un sistema de huertas junto con el camino viejo que aprovechan precisamente la presencia de agua para un tipo de cultivo agrícola un poco más productivo, con una plataforma aproximadamente horizontal hasta los taludes que lo relacionan con las partes más elevadas del entorno. Esa formación de un cauce con grandes taludes, como habíamos visto en las imágenes, es presente en la mayor parte de los barrancos. Esta es la situación actual. El sistema de puentes ha crecido hasta 4 puentes en el tramo urbano y la ciudad ha incorporado, además de los barrios históricos, las zonas de crecimiento en formas de extensión y de ensanche y la creación de un nuevo barrio, el barrio San Rafael al norte, como un barrio de vivienda obrera a partir de precisamente la apertura de esos puentes, estableciendo una fragmentación en dos zonas que marca todavía un poco la identidad de los habitantes por el hecho de estar situados en lados diferentes del río.
En esa situación volvemos al plan general. La propuesta del plan general intenta organizar lo que en aquel momento se llamaba el sistema de espacios libres, ahora lo llamaríamos la infraestructura verde, donde el río pasa a ser el elemento central de todo ese sistema de espacios públicos recuperados. Hay una visión de la formación de un sistema anular con algunos ejes intermedios que aprovechan en algunos casos los barrancos asociados al curso del río, como el barranco de la Purísima, que va hacia el norte, y que crea un poco esa estructura básica para un futuro de la ciudad proyectado en unos momentos en el final de la expansión inmobiliaria para una visión de un futuro de largo plazo. En la zona central se recogen las imágenes de esa infraestructura verde asociada a los diferentes tejidos tradicionales o contemporáneos de la población. La reflexión que el planeamiento hace respecto al río, a partir del plan general, es precisamente cambiar una visión donde los problemas de inundabilidad se estaban planteando con la construcción de un sistema de grandes muros de hormigón, que parece inimaginable ahora, pero que hasta finales del siglo pasado parecía el recurso habitual, por un sistema renaturalizado, de respeto por los valores naturales del río, un sistema de conexiones que bajan desde la zona alta hasta la zona baja, asociado a taludes vegetales con arbolado, y recuperando algunos de esos edificios de valor etnográfico, como alguna de las fábricas industriales y un molino, el Molí d'Escalç, que está en la parte inferior, como elementos protegidos a adquirir por la Administración para implantar nuevos equipamientos, creando así una nueva fachada urbana sobre el río, en esa zona que había sido ocupada de manera irregular, donde esa visión se hace franca y precisamente es el recurso de la propia habitabilidad de los sistemas de viviendas. Y algunos equipamientos que en una franja intermedia muestran la imagen un poco de lo público sobre el propio espacio del río. Después de la aprobación del plan general, se desarrolla desde el propio ayuntamiento un programa de actuaciones de mejora urbana en el entorno del río Clariano. Ese es el marco de la reflexión más concreto, donde para los diferentes tramos se descompone una serie de actuaciones, entendiendo que es un proyecto de largo plazo, en cada uno de los cuales estudia sus condiciones no solamente de ordenación, sino una atención muy grande a las condiciones de gestión por el establecimiento de distintos sistemas de unidades de ejecución y otros procedimientos, y al mismo tiempo se empieza a prefigurar el contenido de lo que será el contenido material de los proyectos urbanos que se desarrollará. De acuerdo con ese programa, se van creando en los últimos años una serie de actuaciones vinculadas siempre al entorno inmediato del río, entendiendo que el río no es solamente un eje verde, sino es todo un sistema urbano de concentración de actividades y de significados para la población, intentando que se convierta en esa especie de espina central de una población a la escala global del conjunto. Vemos algunas de las actuaciones. Esta es una plaza que recae en su parte trasera, recae directamente sobre el río, con un proceso de apertura de espacios de una escala urbana vinculada a la recuperación de la calle Mayor. En el propio cauce del río, la restauración del Pont Vell, del Puente Viejo, no solamente del edificio, sino también de su propio entorno y de las conexiones directas con el propio cauce. La recuperación, la demolición que ya se había producido de una de las fábricas, recuperando la lectura originaria de las murallas de la población, de origen medieval, en el tramo vinculado directamente sobre el río, el tramo A, y en el tramo siguiente, el tramo B, que vemos a continuación, eliminando la edificación asociada a los propios muros y utilizando un sistema de parques y de espacios públicos complementario de la visión de la muralla restituida. Vemos algunas imágenes. Los trabajos se están realizando en este momento en el tramo que recae al propio río, y en la zona inmediata, en el otro tramo, el tramo B, están los proyectos en marcha para recuperar no solamente las murallas, sino también abrir una pequeña plaza en el lugar de una antigua puerta y crear una promoción pública de unos edificios destinados a vivienda con espacios compartidos asociados. La prolongación de esa espina central, de ese eje verde, a través de los barrancos, se contempla a través, en este caso, de la redacción de un plan director del Barranc de la Purísima, que es el barranco principal que llega en el tramo urbano, asociando ya una serie de usos, condiciones de gestión, de obtención de los terrenos, la creación de unos recorridos paisajísticos, la recuperación de algunos de los edificios agrícolas existentes, etc. En la zona, en el tramo central, asociado al barrio de Canterería, la recuperación de la que se había hablado, lo habíamos visto en las imágenes anteriores del plan, los edificios que se pretendía recuperar, la fábrica de Rever, que además ofrece una imagen de entrada en la ciudad muy reconocida un poco en la memoria de la población,
por sus características ornamentales, y el Molí d'Escalç, que justo debajo, que habíamos visto ya que en el plan general se identificaban con los elementos de referencia. En la antigua fábrica se localiza el Museo del Textil, es un museo a nivel autonómico, y unos edificios de estudio de la innovación tecnológica asociado al textil, proyecto del cual ya se ha realizado la primera fase, donde vemos algunas de las imágenes de lo que la obra está produciendo. Y en el propio se ha adquirido, además de la fábrica, el Molí d'Escalç, que tiene la ventaja de que conserva todo el sistema de utensilios de la propia molienda, en este caso destinado básicamente a cereales, lo cual permite recomponer su valor etnográfico y su valor educativo para la propia ciudad. Es otro proyecto que está en marcha. Y se ha trabajado en la zona de canterería con la creación de algunos de los jardines asociados al espacio intermedio entre el propio cauce del río y la zona más alta. Este es el barrio de Canterería, el que vemos en la imagen actual, donde podemos distinguir la imagen a la izquierda, la hilera histórica, a la derecha la nueva hilera, y en ese momento aparecen los problemas de inundación. Vemos aquí la secuencia de episodios que podríamos llamar de agua alta, donde vemos que la frecuencia ha ido aumentando en los últimos años de una manera importantísima, y no solamente la frecuencia, sino también la intensidad. Las fotos de abajo son de las inundaciones del 2019, donde la población tuvo que ser evacuada por los bomberos, aparte de los daños materiales que produjo. Esa inundabilidad estaba recogida con algunos de los trabajos de detección de inundabilidad, tanto en el nivel autonómico arriba como en el nivel estatal abajo, aunque sin señalar la gravedad en niveles que no permitían presagiar la importancia de las inundaciones. Vemos aquí esa descomposición en dos barrios, el barrio rojo, Canterería Alta, situada a un nivel de unos 6 metros aproximadamente sobre el nivel del río, mientras que Canterería Baja, en azul, se sitúa a un nivel entre 3 y 4 metros sobre el nivel del río. Esa especie de memoria histórica en el asentamiento lo confirma el río, en el sentido que mientras Canterería Alta no se ha inundado en ningún momento, es solamente la parte reciente, la construida a partir de los años 50, la que ha sufrido las diversas inundaciones. Y esta es la zona de Canterería Baja, donde vemos una composición irregular, con edificios heterogéneos de diversas alturas, viviendas unifamiliares, plurifamiliares, algunas naves industriales, algunos edificios sin terminar, con una baja calidad arquitectónica. Y por lo tanto, la propuesta que se manifiesta en ese momento, se cambia un poco el programa inicial de la recuperación de los espacios del propio vinculados al lecho del río, y donde estaba prevista la creación de un parque en la zona situada entre los edificios, recuperando los taludes como elementos vegetales, se cambia a un proyecto de demolición de los edificios existentes. Son unas 40 unidades de propiedad, traslado naturalmente de la población residente y de las actividades existentes, para sustituirlo por un parque con capacidad de absorber los episodios de inundación. Esta es la imagen que muestra el futuro que se está construyendo y del cual ya se está avanzando, como ahora veremos en la demolición del barrio. Y complementando de esa manera el proyecto anterior que ya existía de creación de un parque inundable en la otra ribera, en la ribera donde está el molino y donde la presencia de edificaciones permite abordar directamente ese proyecto. Gracias, y Manuel Ángel continuará. ¿Vas a comentar? Sí, perdón. ¿Vas a comentar ahora tú también? Sí. No, ¿qué cuánto? ¿Y cuánto he consumido? 18. Bueno, tampoco así. Bueno, buenos días. Soy Manuel Ángel del Moral, el arquitecto del Ayuntamiento, y en esta exposición un poco motorizada que tenemos que realizar, Ángel me ha pedido compartir espacio y explicar un poco más concretamente lo que son el proyecto de intervención tanto en la margen izquierda, como que lo tenemos aquí delimitado en rojo, como otro proyecto complementario que estamos llevando con la Confederación Hidrográfica, que es el que tenemos delimitado en azul, que afecta tanto a la margen derecha como al cauce del río.
Bueno, voy a intentar ser lo más breve posible. El conjunto de las actuaciones sobre el cauce, de alguna manera, ya estaban enunciadas en lo que es la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, de la cual el municipio ha sido beneficiario mediante fondos FEDER para su financiación. Pero realmente fueron los acontecimientos a partir de la DANA, que se produjo en septiembre del 2019, cuando se tuvo que acelerar la solución concreta a establecer en la parte baja del barrio de la Canterería. Realmente fueron momentos muy complicados porque hubo que desalojar, o sea, la inundación alcanzó cotas que ya habéis visto en las fotografías que hemos pasado y tuvimos que evacuar un número muy importante de personas, por lo cual pues, hubo que plantear cuál sería la solución a establecer en el barrio. Viendo la frecuencia con la que se producían las inundaciones, viendo los efectos de las mismas en cuanto a deterioro de los inmuebles, se llegó a la conclusión que lo más correcto y lo más positivo era la eliminación de ese conjunto de viviendas con todas las consecuencias que llevó consigo de afección a inmuebles, a personas, etc. Y la creación de un parque inundable, la sustitución de ese conjunto de edificaciones por lo que es, de alguna manera, devolver, ampliar la llanura, la superficie de inundación del río, devolver un poco al río lo que era del río, permitiendo usos que sean a la vez compatibles con la inundabilidad. Usos de tipo recreativo, de zona verde, pero nunca residenciales. Esa creación de una zona, digamos, de inundación blanda iba a permitir pues, que cuando con los episodios de lluvias, inundaciones, evitar los riesgos para personas y bienes. Perdón. Ahora. Claro, para poner en marcha la actuación, una de las primeras cosas que tuvimos que hacer es la modificación del plan general, porque el plan general, lo tenéis aquí abajo, los 44 inmuebles afectados por la inundación los contemplaba dentro de ordenación con una trama de centro histórico. Vale. Bueno. Perdón. Ahora. Aquí veis el proyecto, la planta del proyecto. Más o menos es un parque lineal con unos 200 metros de desarrollo y está limitado al sur por lo que es el cauce del río y al norte por un talud muy importante, también conflictivo porque desde el mismo se producen desprendimientos sobre las viviendas y sobre la zona inferior. Entonces el proyecto, digamos, se desdobla en dos actuaciones. Una que en estos momentos ya hemos empezado de contención del talud, que incluye creación de distintas plataformas, de drenajes, colocación de una malla para evitar las caídas de terreno a la bandeja inferior. Y en lo que es el parque, los criterios de intervención son la renaturalización y unos criterios de mínima urbanización. Respetamos la topografía existente que tiene una plataforma más alta vinculada, digamos, al pie del talud y una plataforma más baja vinculada a lo que es el nivel más en contacto con el cauce del río. Prácticamente en lo que es la plataforma más baja lo que se hace es la plantación de especies vegetales, mínima colocación de mobiliario urbano y sí en la plataforma más alta se crean pequeños espacios de reunión, de estancia,
la colocación de mobiliario urbano. Ambas plataformas se relacionan mediante pues, rampas para solucionar el tema de la accesibilidad, y las contenciones entre un nivel y otro se resuelven pues, con escolleras, con motores de mampostería, etcétera. Estas son algunas secciones en las cuales podemos apreciar pues, la diferencia de niveles entre una y otra situación. Con los objetivos básicos del proyecto han sido pues, la recuperación medioambiental del espacio, aumentando, digamos, mejorando el comportamiento hidrológico del río, por cuanto un ensanchamiento de su espacio, de su llanura aluvial, lo que permite es que aguas arriba se baje la cota de inundación y aguas abajo se permita, digamos, que el caudal no sea tan importante en episodios de fuertes lluvias. También la recuperación paisajística, en el sentido que una zona que en estos momentos está degradada con unas edificaciones pues, no de muy buena calidad y además que han sido dañadas por las inundaciones, desaparecen y son sustituidas por un paisaje de bosquecillo fluvial. Y también una mejora urbana en el sentido que el recorrido del parque se integra dentro de otros recorridos que tenemos establecidos tanto en la parte inferior de la población, más vinculada a lo que es el cauce, como en la parte superior, más vinculada a lo que es el resto de la cornisa urbana. Entonces, este jardín se integra en ese sistema y va conectando distintos equipamientos y distintos espacios pues, de valor patrimonial. Esto es el cuadro de actuaciones, porque para lo que es el desarrollo de la actuación se ha establecido un convenio con la Generalitat Valenciana. El coste total está estimado en unos 4 millones de euros e incluye todas las etapas desde lo que ha sido la adquisición de inmuebles a la realización final del proyecto de zona verde. Quisiera señalar la importancia del proceso en cuanto a la adquisición de inmuebles y la relación con los propietarios, que se ha tenido con los propietarios. Porque desde el primer momento, cuando se produjeron los episodios de desalojos, el ayuntamiento ha estado permanentemente en contacto con la gente afectada por la actuación y de alguna manera eso ha facilitado muchísimo luego todo el proceso de interiorización del hecho de que hayan de desalojar sus viviendas. Se han establecido ayudas específicas, aparte de lo que son las valoraciones de los inmuebles, para el traslado, que incluyen ayudas de 15.000 euros por la compra de una vivienda en la población o incluso por la rehabilitación de gente que tenía otras viviendas en la población y si lo invertían en obras de rehabilitación también eran destinatarios de esas ayudas. Eso ha llevado a que de los 44 inmuebles, en 40 se ha llegado a una solución amistosa y de los expedientes, aunque aquí en el cuadro ponemos 27, pero han habido 18 expedientes en los cuales se han facilitado esas ayudas habitacionales. El proyecto, y se me está acabando el tiempo, o se ha acabado ya. Bueno, esto ya muy brevemente, el otro proyecto complementario, colindante en la zona, es uno que llevamos en convenio con la Confederación Hidrográfica, incluye todo lo que es la regeneración paisajística del cauce y de la margen derecha. Se establece, como veis aquí en amarillo y naranja, un recorrido peatonal por esa margen, se conectan ambas márgenes en la parte superior de la imagen con una pasarela peatonal, se crea también un bosquecillo fluvial a la parte derecha superior. La sección propuesta tiene interés en el sentido de ver que todo lo que es el pretil del cauce se va a demoler y de alguna manera se va a crear una transición mediante un talud ajardinado hacia la zona de la canterería, manteniéndose un pequeño, aquí en la parte inferior lo tenéis, un paseo
de 3 metros de anchura hasta conectar con el parque que hemos hecho. Hemos empezado las obras de demolición y aquí podéis ver ya trabajos de demolición y podéis ver también el talud, la situación tan complicada que tiene respecto del conjunto de viviendas y del parque. Tenemos ya experiencias en estas materias, ya lo acaba de enseñar Ángel, sobre la realización de proyectos de ajardinamiento, de parquecitos, de jardincitos en la ribera del Clariano, que ocasionalmente en periodos de inundaciones pues quedan anegados, y la experiencia es positiva en cuanto a los efectos que han tenido sobre esos espacios y la capacidad que tienen para drenar, filtrar las aguas y volver a su estado anterior con relativa facilidad. Estamos concluyendo. 15 segundos. Esto vemos la margen derecha del río, será motivo de actuaciones de la Confederación, del proyecto de la Confederación, en la edificación del Molí d'Escalç y en la parte superior derecha también una zona propiedad municipal que será ajardinada con los mismos criterios del Parque de la Canterería. Finalmente, deciros que el tema de la creación de zonas indudables, de parques en zonas inundables, se extiende a otros puntos de la población sobre los cuales ya tenemos experiencia y no tienen. Y partimos del criterio que todas estas zonas no tienen por qué considerarse obras públicas puras y duras, en el sentido de que solo sirvan a la finalidad, sino han de tener un criterio de transversalidad e integrarse, por ejemplo, como esta otra zona verde, dentro de recorridos. Este está integrado dentro del anillo ciclopeatonal que bordea toda la población y que pueden servir como espacios recreativos de uso para la población, mientras vienen o no vienen las aguas. Muchas gracias. Gracias, perdón. Muchas gracias, Ángel Manuel. Damos paso a María Jesús Rodríguez Ortiz y a César Mifsud García. María Jesús es jefa del Servicio de Gestión del Parque Público de EVA, con más de 15.000 viviendas. Su actividad laboral ha girado en torno a la vivienda, siempre redactora de proyectos de vivienda protegida, más adelante directora de desarrollo de actuaciones urbanísticas, gestión de políticas de vivienda de la Generalitat. Y César Mifsud García es doctor arquitecto, técnico del Servicio de Promoción y Conservación de EVA. Desde 2006 a 2015, director de la Oficina Técnica de Rehabilitación del Barrio del Cabañal. 2000 a 2006, arquitecto en la Oficina de Rehabilitación del Casco Histórico de Valencia. Y ahora arquitecto técnico del Servicio de Promoción y Conservación del EVA. Pues adelante. Muchas gracias. ¿El mando? Sí. Bueno, ahora somos el dúo Pimpinela, no somos ni... Vamos a contaros algo lo más rápidamente posible, que es una actuación de rehabilitación, pero que ya estamos tocando la realidad. Que la realidad no es tan bonita como los proyectos, ni como las ideas, ni como los sueños. La realidad es tozuda y la realidad pues tiene lo que tiene. Entonces, vamos, ¿en dónde tengo que apretar? ¿Aquí, en este? Hacia la derecha, vale. Bueno, pues entonces yo voy a ser la que explica un poquito más la parte de contenido social y relación con las personas, y César va a explicar más la parte técnica. Empezaremos con un proyecto que hacemos en un grupo de vivienda del Parque Público de la Generalitat, de 122 viviendas, que es del año 1986, tiene menos de 50 años, pero se encuentra en una situación de degradación bastante importante cuando se decide intervenir. Y se empieza el proyecto, lo empiezan mis compañeros porque yo llevo la parte de gestión y social, un proyecto de rehabilitación que no había tenido en cuenta la parte de eficiencia energética, y por tanto es un proyecto en el que vais a ver cómo nos vamos intentando subir al carro de las ayudas y los fondos Next Generation de cómo podemos, y vamos a encontrarnos con las dificultades, y hemos aprendido un montón de cosas que no hay que hacer. Entonces os las vamos a contar para que a partir de ahí se haga todo como hay que hacerlo. Entonces, bueno, este proyecto, este edificio, nuestro grupo de viviendas se localiza en Sagunto, en Puerto de Sagunto, pero precisamente casi en un punto intermedio entre lo que es
de Sagunto, el casco urbano antiguo, y Puerto de Sagunto, en esos terrenos que eran más económicos, donde se construía la vivienda de Generalitat, que se quedaba desconectada de los cascos urbanos. Es un grupo de viviendas formada por 5 bloques, que los veis aquí en pantalla. Como realmente ahora nos han metido en esta mesa, que es la mesa de rehabilitación de barrios, que al final nos vamos a coger las ayudas de barrios, realmente este proyecto, cuando nos empezamos a subir al tema de los fondos europeos, entramos por la parte de edificios, porque, como os digo, era un proyecto de rehabilitación, precisamente de accesibilidad y de rehabilitación y conservación de lo que era estrictamente necesario para mantenimiento. Entonces, bueno, estamos hablando de un grupo que, como en casi todos los de la Generalitat, durante distintos procesos históricos ha habido ventas de viviendas. Entonces empieza el primer ingrediente que complica la gestión de los fondos. Aquí tenemos una parte de viviendas, de estas 122 viviendas, la Generalitat es propietaria de 106 viviendas, tenemos el 87%, había viviendas de propietarios privados y otras viviendas que están en tránsito porque están con un contrato de compraventa de precio aplazado. Y los locales, complicación enorme para la gestión de los fondos europeos, son de propiedad compartida. Tenemos la mitad prácticamente Generalitat y la mitad son privados. Eso va a ser, yo creo, que uno de los problemas más grandes para la gestión de los fondos. Bueno, el perfil social, eso lo contaré luego después, ahora solamente lo anticipo para darle emoción a la cosa. Este es un poquito el perfil poblacional que nos encontramos en el grupo. El perfil formativo, es decir, es importante ahora conocer ya cómo son las personas a las que nos dirigimos y las personas a las que tenemos que convencer que se suban con nosotros a este proyecto de mejora de la eficiencia energética. Son personas que tienen, la mayoría, como veis ahí, perfil de educación primaria, algunas con formación secundaria y poquísimas con nivel universitario. Hablamos de un perfil económico también con un alto grado de personas en desempleo, por tanto, con situaciones económicas bastante límites. Aquí sí que estamos hablando de perfiles vulnerables, incuestionablemente. Hablamos de personas que tienen ingresos declarados por ellos entre 500 y 1.000 euros, es decir, todos estarían dentro del marco que ha marcado la Generalitat, que luego os contaré con detalle, para entrar en el perfil de vulnerabilidad y, por tanto, acceder al 100% de las ayudas. Y hablamos de que tienen unas fuentes de ingresos, una parte muy pequeñita de ingresos del trabajo y la mayoría bien tienen ingresos derivados del desempleo, de pensiones, de la renta valenciana de inclusión, el salario mínimo vital. Es decir, estamos hablando del colectivo al que se refieren los fondos Next Generation. Vamos a hablar de las dificultades que todo esto conlleva, porque este proyecto es un privilegio, porque lo va a hacer la Generalitat y vamos a actuar al 100%. Pero yo os voy a contar lo que pasaría si no, ¿vale? Ahora ya dejo a mi compañero que sigue. Vale, María Jesús os ha hecho una introducción social y demográfica y del perfil del residente. Yo os voy a contar un poquito en profundidad el proyecto, empezando por la situación de partida, ¿no? De qué es lo que nos encontramos. Como ha dicho María Jesús, se plantea un proyecto de intervención integral sostenible en el barrio para adecuación, para mejora de elementos comunes, básicamente, de lo que nosotros llamamos núcleos de escalera, zaguanes, fachadas cubiertas de envolvente, pero sin entrar en las viviendas, porque las viviendas son objeto de otro programa de intervención de viviendas. Y esta era la situación que nos encontramos cuando se redactó ese PINS. Veis cómo es un conjunto de edificios, como comentaba María Jesús, de 5 bloques, de componente prácticamente este-oeste, de los años 80, de ladrillo caravista, pero en el que veis que han ido surgiendo, como también nos ha contado antes Sevilla y como pasa en otros casos, pues elementos impropios en fachada con no solo aire acondicionado, parabólicas, tendederos, cerramientos, armarios y un montón de cosas que a la hora de intervenir pues son una de las, como decíais antes, de las barreras. Hay bloques que tienen plantas bajas con comerciales, esos comerciales luego también nos contará María Jesús la casuística que hay. Y este es el aspecto de todos los bloques, para que veáis, que aunque definen, ya en el nivel un poquito urbano, que definen una plaza central, pues es una plaza que en realidad ni tiene carácter, está deteriorada, está descaracterizada, y aunque está urbanizada porque tiene pavimento y tiene ciertos jardines, pues está falta en realidad casi de un uso público. A partir de esta situación, que vais viendo
de todos los elementos que hay, pues es evidente que hay una degradación exterior por todos esos elementos que comentábamos antes, con una serie también de patologías en fachada. En este momento había grietas, había humedades que había que resolver. Sobre todo había desperfectos en frentes de forjado, actos vandálicos, como no, que es casi el complemento siempre de todas estas grupos. Pavimentos dañados no solo interiores, también exteriores, elementos impropios, como os he comentado. Revestimientos, la caracterización el residente piensa que el balcón es un espacio que él usa y que es parte de su vivienda, entonces lo tunea, ¿no? Lo caracteriza a nivel propio, e incluso construye armarios mimetizando perfectamente también con ladrillo la cara que da más a la fachada. En conjunto, pues una imagen deteriorada que había que reunificar a partir de todos esos problemas que había. Siendo un poquito más concreto, en ese proyecto de intervención de elementos comunes, pues aparecen deterioros evidentes, como veis, en las celosías que cierran los patios, en los zaguanes, con descascarillados, o con eliminación directamente de carpinterías o de barandillas, los buzones, roturas un poco extrañas de accesos a zaguanes, accesos a garajes, con también problemas en las estructuras. Las cubiertas de esos elementos centrales que son del centro social y demás, pues que pueden ser incluso objeto de concursos de tiro. Los patios interiores, que en un principio eran comunitarios, pero que terminan siendo espontáneamente segmentados y con cubriciones variadas, con problemas de desagües en esos patios y, por supuesto, con problemas de humedades, de filtraciones, de patologías en las estructuras, en los garajes. Por otro lado, aparece la necesidad de la eficiencia energética en estas viviendas. Son viviendas que tienen un insuficiente aislamiento, ya de por sí, por la propia factura de los años a los que pertenece, y luego hay unas carpinterías antiguas de mala calidad, que es entonces cuando aparece la nueva posibilidad de adecuar con la eficiencia energética, y entonces se amplía la intervención. Como objetivos generales, por lo tanto, está esa rehabilitación de elementos comunes, que era básica, objeto de ese PIN inicial. Ello lleva aparejado una mejora de la imagen urbana, por supuesto. Este es el estado final que se quiere conseguir, pero sobre todo porque, adscribiendo además ese PIN desarrollado y ampliado con Next Generation y con las ayudas de barrios, pues se va a hacer una aplicación de SATE importante para incrementar la eficiencia energética, que es el tercer objetivo. Estos objetivos se resumen al final ya en 8 medidas básicas que fueron objeto del proyecto, de luego el acuerdo que os contará María Jesús con la Consellería, que fue explicado en las actas en los vecinos y que saben que se va a realizar. Hay una mejora de eficiencia energética con la aplicación de SATE en las fachadas, que eso ha sido otra de las problemáticas a la hora de la ejecución. Parejo a esto, la sustitución de carpinterías, mejoras de la seguridad frente a incendios, porque se van a colocar extintores en planta y se va a hacer una nueva línea de alumbrado de emergencia, la reparación de elementos estructurales, que era muy importante por esos daños que había acumulados principalmente por humedades, adecuación de zaguanes y núcleos de escalera, como también os he contado, con sustituciones de pavimentos, tanto exteriores como interiores, adecuación de las rampas de acceso y suelo y readecuación también de los suelos. Reparación de desperfectos varios, la sustitución de carpinterías también, porque son varios núcleos, son varios zaguanes, no sé, son 11 o 12 zaguanes, que al final pues cada uno ha ido cambiando la puerta y adecuando, entonces se quiere conseguir una imagen de unidad. Y la sustitución de buzones. Mejora de instalaciones comunes también, con interfonos y con los contadores de agua. Voy un poquito rápido por si nos... las sustituciones de luces en el interior de los zaguanes. Por supuesto, la gran parte de la reparación de fachadas y cubiertas, que en principio era PIN y que luego ha sido SATE,
con la reparación de acabados, de celosías, impermeabilizaciones puntuales en las cubiertas de los bloques, que son de cubierta inclinada, no de los bloques centrales, y la limpieza y sustitución de tejas puntuales y la reparación de aleros, ¿vale? Con todo se consigue una mejora de la imagen urbana a través de la limpieza y reparación, de nuevos acabados y también importante que son siempre obras que suelen tener mucho coste y que siempre quedan enterradas, nunca mejor dicho, con la mejora de salubridad y saneamiento por el desatascado y limpieza de aguas negras y la sustitución de sumideros, canalones. Estas son las acciones que están previstas y que llevan aparejado, como no, en el proyecto, pues un coste total, como veis ahí, de 2.579.000. El PINS original era 2.130.000, creo. Con la aplicación de SATE ha sido el incremento. Y luego tenéis el porcentaje de reducción que se ha conseguido de consumo de energías no renovables, que luego en conexión con los que os contará María Jesús, vale, son los que establecen los niveles de las ayudas, ¿vale? Se hizo un certificado de eficiencia de origen y ahora es el que nos ha dado los porcentajes. La ejecución se supone que se va a hacer en 10 meses, pero luego surgen problemas, como estaba diciendo, en la aplicación del SATE con los tendidos eléctricos, la sustitución de las empresas autorizadas o no para hacer la sustitución de gas. Y viene entonces la ejecución. Ahora no había personas, habéis visto, estaba vacío. Pues ahora vienen las personas, ¿vale? Entonces, ahora toca hablar con los copropietarios, porque claro, esta es una inversión que plantea la Generalitat, que se quiere subir a los fondos de Next Generation y necesita pues, ver qué pasa. Pues sí, empezamos viendo, porque cuando este proyecto estaba en marcha, solamente estaba publicado el Real Decreto 853, que es el decreto que regula las ayudas a nivel del Estado, pero todavía no teníamos el desarrollo autonómico. Y más o menos con lo que hemos contado, hablamos de 15.000 euros por vivienda, algunas un poquito más y algunas un poquito menos, y con los fondos que están previstos, que se prevé en el Real Decreto, con un ahorro energético del 65 o del 40 que veis allí, podríamos llegar a 9.000 o 6.000 euros, es decir, tenían que pagar los vecinos. Eso era imposible. Más imposible aún es el asunto de los locales. Es decir, los locales les cae una repercusión de 30.000 euros aproximadamente. Las ayudas son de 15.000 y aquí no hay ayudas particulares por vulnerabilidad. Y ese puede ser la piedra que ponga en crisis cualquier acuerdo de comunidad. Porque, por ejemplo, en estos grupos que estamos nosotros, ahora os voy a enseñar, estas partes grises son las partes que tenemos de propiedad privada. Lo naranja es lo de la Generalitat. Siempre tenemos un salpicado de propietarios, pero casualmente la Generalitat tiene un voto, como sabéis. En una escalera con 2 viviendas que haya y que nos voten en negativo, hemos acabado la fiesta, no hay acuerdo de comunidad. Pues aquí teníamos en todas partes bajos y eso nos está pasando en casi todas las partes de los grupos. Es un problema que yo desde aquí lanzo, que hay que intentar dar una respuesta porque puede bloquear cualquier tipo de actuación, ¿vale? Porque además la mayoría simple, claro, es la mitad más 1, pero la Generalitat, aunque tenga 5 viviendas, tiene un voto, no tiene más. Por tanto, aquí nos hemos quedado. Entonces, tenemos que participar en esto y esto yo creo que es gravísimo. Bueno, aquí os cuento un poquito los bloques, como veis que se están manchados de gris, simplemente para que lo sepáis, y hay unas zonas de patios y tal. Bueno, ¿qué pasa? La financiación. Como este proyecto era un proyecto que la Generalitat quería hacer sí o sí, con vocación ejemplarizante, pues por eso os digo que somos privilegiados, porque se decidió que en enero se hizo una resolución del vicepresidente, bueno, ya lo digo breve, de la Consellería de Vivienda, y se decidió que se financiaba íntegramente por la Generalitat, porque tenía que ser un ejemplo, se nombraba ente gestor a la entidad y se cargaba la partida de presupuestarias de planes de intervención. Porque teníamos también que demostrar que era importante luchar contra la pobreza energética, sobre todo con las familias vulnerables, y porque teníamos que poner en marcha el modelo de gestión de agente rehabilitador. Es decir, este proyecto lo tiene todo, también todos los problemas, ¿vale? Se seleccionó este grupo porque teníamos una propiedad bastante alta, 87%, porque había varias órdenes de ejecución del Ayuntamiento de Sagunto a las que había que dar respuesta y porque teníamos el informe de evaluación del edificio que nos obligaba a entrar. A partir de esa resolución pudimos hacer las reuniones de comunidad. Huelga decir que sin la resolución no hubiera, ni convocar las reuniones, ¿vale? En estas 14 reuniones explicamos a las personas lo que iba a pasar, que aún así, siendo gratis, va a ser difícil todo.
informamos de los proyectos, informamos de la financiación, adoptamos los acuerdos imprescindibles, que eran la cesión de la potestad a favor de EVA para que actuase como ente gestor y que gestionasen las subvenciones que correspondiesen. Se cedió el derecho a percibir las subvenciones, que era básico, y se adoptaron otros acuerdos como el compromiso de acceso a elementos de uso común privativo, que son los patios interiores, en los que teníamos que entrar sí o sí. Me dicen que vaya un poco más despacio. Para apoyar los andamios, porque era imprescindible. Y luego había que retirar las partes de elementos comunes. Bueno, os tengo que decir que esa reunión fue el 3 de marzo y el 23 de marzo se publica la resolución de la convocatoria de ayudas y las bases, donde ya... Esto simplemente lo digo en efectos informativos porque nosotros teníamos cubierta, pero lo digo un poco por ver el análisis global, ¿no? Donde ya aparecen las ayudas particulares. Bueno, estas son las generales que os he enseñado, las ayudas personales. Y se define que es una familia vulnerable en el ámbito de la Generalitat y se define que es la que gana menos de esas cuantías que os enseño en función de cómo es su unidad familiar. Veis que en nuestro grupo sería casi todo compatible, pero bueno, lo dejo muy rápido, simplemente por lanzar las ideas básicas, ¿vale? Aparte de esta resolución de ayudas, también se adhiere una ayuda de la Generalitat que... Bueno, con esto veis que va subiendo el importe máximo y con las ayudas personales ya llegaríamos a los 15.000 euros en el peor de las condiciones de eficiencia energética, ¿vale? Y luego tenemos que también estar en esta orden, hay unas ayudas de la Generalitat que se pueden complementar cuando el ente gestor es una entidad pública o una entidad privada sin ánimo de lucro, con un complemento del 10%, siempre que los edificios sean de unidades de convivencia con ingresos inferiores a 3 veces el IPREM, más del 80%. Bueno, esto, rápido, ¿vale? Para que lo sepáis. Con lo cual, hablamos de unos precios límites, de unos costes límites subvencionables de 25.000, 19.000 y 17.000, pero que, como decía Alberto antes, en función de la ejecución pueden ser mayores y, por tanto, ahí tenemos el problema, ¿vale? Ahora, como todo esto ha ido muy rápido y como habéis visto, las fechas nos iban dando que nos cambiamos, nos hemos cambiado de caballo y nos hemos subido de los entornos residenciales. En realidad, este proyecto lo hemos enmarcado en la segunda línea de ayudas de los entornos residenciales de rehabilitación programada, pero no hemos llegado a tiempo para intervenir en el espacio público, ¿vale? Bueno, y esta es la presentación, lo que nosotros al final vamos a conseguir de los fondos Next Generation, que son 1.200.000, o sea, prácticamente un 54% de la eficiencia de todo esto. Y lo importante es la relación que hemos tenido que tener después con los vecinos, porque este proyecto es un proyecto que ya es realidad. Entonces, empezamos primero con las reuniones de comunidad, con los copropietarios que entendieron la situación porque, claro, recibían una mejora de su edificio de forma estupenda, pero los vecinos, que son nuestros inquilinos, que son personas vulnerables con escasos ingresos y escasa cultura, pues hemos tenido que explicarles que íbamos a empezar unas obras, ellos tenían dudas, desconfianza, tenían que quitar sus cosas, su aire acondicionado, sus antenas parabólicas, sus tendederos, sus azulejos que se habían puesto en los que les habían quedado chulísimos ahí, sus balcones. Entonces, claro, no entendían nada, íbamos a hacer ruido, íbamos a entrar en su casa. O sea, esto era, pero, vamos, un drama enorme. Y entonces, bueno, pues también les preocupaba que le quitásemos las rejas para sustituirlas, que les quitásemos la carpintería, la economía circular. Ellos se quedaban la carpintería y la vendían después. ¿Qué economía circular ni qué nada? Bueno, todas estas cosas. Entonces, los problemas más grandes que hemos tenido han sido con el tema de las puertas, porque algunos las habían ya cambiado y no querían la institucional y tal. Muchos problemas con los balcones para intentar explicarles que eso no era suyo, que la fachada es un elemento común y hemos tenido que hacer, bueno, y el tema de los tal. Y lo peor ha sido esto del acceso a los patios. En un patio, en el bloque 1 ha sido bastante fácil, pero en este, como comprenderéis, aquí que se han montado ellos unos espacios maravillosos donde almacenan y yo qué sé, de todo, a ver cómo entramos. Y de hecho, aún no hemos entrado. O sea, la idea es entrar el día 9 de enero. No os puedo contar hoy cómo vamos a acabar. De momento tenemos ya bastantes autorizaciones de acceso y estamos dando clases del artículo 9 de la Ley de Propiedad Horizontal. Tenemos un equipo maravilloso de mediación ahí en el grupo que sin ellos no podríamos hacer nada, que está aquí nuestra representante, que es Inés, porque la gente tiene que entender qué es la Ley de Propiedad Horizontal, qué son los elementos comunes, qué es la fachada, qué es el patio, que no es tuyo, que no es tu casa, que es de la Generalitat, bueno, cosas que son difíciles de explicar. O sea, nosotros aquí tenemos una cultura todos universitaria y lo entendemos, pero nuestra población necesita muchísimo apoyo y muchísimo acompañamiento para entender que esto es mejor para ellos y qué es lo suyo y qué es lo que no. Lo siento. Nada, pues como después de toda esta vorágine empezaron las obras en mayo de esos 10 meses que os comentábamos antes
Y bueno, pues un poquito haceros un flash de cómo van avanzando las obras, pero con los problemas que os comentaba antes, por ejemplo, de ejecución, que además de los vecinos, pues nos encontramos con los tendidos que hay que sustituir, con la autorización o no que tenga para hacer sustituciones de gas o de electricidad, como os comentaba antes. Esto es en el bloque 1, que ya está prácticamente acabado a falta de esa faja que le queda. En el bloque, bueno, en el interior de los patios también. El bloque 2 está prácticamente también terminado en lo que son las viviendas, porque los locales comerciales es otra historia. El bloque 3 también ahora están terminando los acabados para falta el pintado y están todavía con la fachada sur. Bloque 4 está a parches y bloque 5 pues está, pues eso, era el último y vamos, espero que se cumplan los plazos, aunque sea retrasado en algún punto, ¿vale? Y ahora ya pues ya como conclusiones, os voy a poner rápidamente un poco de 3 flashes de cómo van quedando las obras una vez concluidas, del aspecto inicial al final. Básicamente con la aplicación, si solo se hubiera intervenido en el PINS, se hubiera visto una mejora, pero así con el SATE, pues el cambio y el shock es total, precisamente por lo que condiciona de su aplicación. ¿Vale? Y os voy a poner solamente 4 imágenes. Esta está en ejecución. Y la importancia de la mediación social. No me acordaba. Sí. Un minuto, el último minuto. El último minuto, que voy hacia atrás. Vale. El último minuto es que no se puede hacer ninguna intervención sin un equipo de mediación. O sea, eso es sí o sí. Y ahí tenemos nuestro equipo de mediación, que os lo presento: Diana, Salvador, Verónica, Daniel, conserje, apoyo de limpieza, trabajador social, educador social. Imposible sin ellos. Que están desarrollando un plan estratégico de intervención social, además de hacer acompañamiento en el tema de las obras. Están trabajando con unas normas de convivencia, con turnos de limpieza de los rellanos, con concienciación y participación continua, participación, acompañamiento, aumento de la confianza de las personas, colaboración de las personas, porque si no, esto se hace y se deshace. Y, por tanto, nuestro objetivo final, además de hacer las obras, es conseguir que los vecinos sientan orgullo, es que yo ahora me emociono, es que soy así, de ser vecinos de una comunidad vecinal de la Entidad Valenciana de Vivienda, es decir, eso, o de la Generalitat. Eso es vital, porque si no, las obras no durarán. Y es importante no solamente hacerlas y que haya eficiencia energética, sino que se mantengan en buen estado. Pues, y este es nuestro mensaje final. Muchas gracias. Vale. Muchas gracias, María Jesús. César, perdonad a los ponentes que esté aquí No, pisando sí. por los Pues tiempos. es que queríamos es una decirlo pena, todo. Es que son muchas porque cosas. son procesos que tienen, por supuesto, requerirían de horas, tenemos que condensarlos en 15 minutos. Por último, Luis Carlos Delgado, director gerente de Sestao Berri, que tiene más de 15 años de experiencia en empresas públicas de vivienda en materia de alquiler social, regeneración urbana y social de zonas degradadas y intervención en el parque edificado existente. El objetivo de Sestao Berri es el desarrollo urbano sostenible e integrado del municipio de Sestao, casi nada. Así que nos vas a contar. Muy bien. Pues muchas gracias, Elvira. Adelante. Vale, pues buenos días a todos y a todas. Bueno, mi idea un poco de la ponencia de hoy es enmarcar un poco cosas que se han hablado, pero también desde el punto de vista de la regeneración urbana. Y yo añadiría siempre un apellido, que es el de la regeneración urbana integrada. Y eso no lo tenemos que olvidar. De hecho, hace poquito, y Juan, me vas a disculpar por repetir un poco parte de la ponencia, pues estuve en el Ministerio abordando un poco el enfoque integrado que debe tener la regeneración urbana. Y ahora mismo, con los compañeros que habéis hablado, se ve mucho que sin tener una participación de los protagonistas, que son los barrios, no se puede abordar ningún tipo de proceso de regeneración urbana. Esa es la primera cosa que quiero lanzar. Para ello quiero contaros un poco por qué está Sestao aquí, por qué estoy representando a Sestao, dónde vengo y cuál es un poco el bagaje y lo que puedo aportar, ¿no? Y luego me gustaría, de manera jocosa, porque sí es verdad que son jornadas un poco, también a veces muy técnicas, abordar un poco de futurólogo, ¿no? Hacer un poco de rappel y daros un poco cuál es mi visión sobre el futuro de la regeneración urbana integrada. Para ello, quería hacer un pequeño contexto de Sestao, del municipio de Sestao, la evolución que tenemos de estos últimos 20 años en regeneración urbana integrada en el municipio de Sestao,
hacer unas reflexiones de evaluación de esa regeneración urbana de esos 20 años, cómo lo hemos, digamos, incorporado a la hoja de ruta del Ayuntamiento con la Agenda Urbana 2021-2030, las conclusiones que puedo exponeros en materia de planificación, gestión, participación, comunicación y evaluación de las políticas de rehabilitación y luego ese futuro que yo veo en tono un poco jocoso, ¿no? Bueno, pues contaros un poco de Sestao. Pues Sestao es un municipio de nada, muy pequeñito, de 3,5 kilómetros cuadrados, de los cuales solo 0,9 kilómetros cuadrados son residenciales. Lo demás es industrial. Está ubicado en la comarca del Gran Bilbao, en la margen izquierda del río Nervión, a 11 kilómetros de Bilbao. Y es un municipio, evidentemente, industrial, ¿vale? Ahí estuvieron grandes empresas como Altos Hornos de Vizcaya, Astilleros Españoles, Lavaco Bilco, Productos Tubulares, bueno, grandes empresas que hicieron, digamos, crecer el municipio en función de lo que crecían las empresas. Es un municipio que tiene 200 años, no tiene más, y, bueno, pues se fueron asentando las empresas al lado de la orilla del río y tenemos todo lo que es la zona pegada a la ría, prácticamente es una zona llana y todo industrial. En el interior tenemos también zona industrial y en la colina, lo orográficamente más complicado, está metido el pueblo y el municipio, ¿vale? Es un municipio de 27.342 habitantes actualmente, frente a los 42.905 que tuvimos en 1978, con un porcentaje de bajada, como veis, muy brutal de 36%. ¿Esto a qué se debe? Pues evidentemente a la reconversión industrial que sufrimos en los años 80, en el cual se produjeron grandes cierres de empresas y eso supuso una espiral de degradación urbanística, social y económica muy brutal para el municipio. Pero bueno, nos teníamos que reinventar, y os voy a contar un poco cómo se ha intentado reinventar en materia de regeneración urbana integrada de este municipio. Para ello, como os decía, pues, ese proceso de reconversión industrial supuso pues, grandes prejubilaciones de mucha gente que había venido a trabajar al País Vasco, a Sestao en este caso, de muchas partes del Estado, de Andalucía, de Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Extremadura. Mucha gente había venido a trabajar allí y para que os hagáis una idea simplemente del movimiento de personas que movía, pues solo la empresa Altos Hornos de Vizcaya tenía 10.000 trabajadores y tenía 15.000 trabajadores de subcontratas, con lo cual trabajaban 25.000 personas a 5 turnos de trabajo en esa industria, que era la gran industria de siderurgia, que dio 125 años de riqueza a Vizcaya. Teníamos prácticamente nivel de desempleo cero, teníamos pleno empleo y que a través del proceso de reconversión industrial que sufrimos a través del año 80, pues nos fuimos al pozo, ¿no? Bueno, esto evidentemente, ¿cómo nace? Pues evidentemente siempre nace con un movimiento social, nace con que ese dar valor a una comarca y a una provincia como Vizcaya y a Euskadi 125 años generando riqueza, pues supone que al final el municipio pasa a ser un municipio, digamos, degradado y con una tasa de desempleo cercana, llegó a tener hasta el 26%. Entonces, ¿qué pasó? Pues que se echó a la calle y el municipio se dijo, oye, nosotros hemos digamos, dado mucho al municipio y ahora queremos que las instituciones también vuelvan a confiar en este municipio para ponerlo otra vez en el siglo XXI. Y para eso se genera un plan director de Sestao que ya habla de integrar acciones. Ahí participan el Gobierno vasco, el Ayuntamiento de Sestao, la Diputación, pero pluridisciplinarmente en muchas áreas, como pueden ser educación, promoción económica, vivienda, social. Ahí esa integralidad ya se veía en los años 2000, ¿vale? Es decir, tenemos que vertebrar el territorio desde un punto de vista multidisciplinar y eso es lo más importante para cualquier tipo de actuación de regeneración urbana y por eso se llama regeneración urbana y se debe llamar regeneración urbana integrada y se constituyen, digamos, unas herramientas que ahora os comentaré. Después nos llega nuestro primer ARI o ARRU. Luego se hace un trabajo de limitación de áreas prioritarias, una estrategia de desarrollo urbano y la agenda urbana, ¿no? Voy a ir pasando por ello. En ese plan director, pues lo que se hace es plantear 2 objetivos macroestratégicos. Lo que se hace es un objetivo de decir, oye, necesitamos recuperar esos suelos industriales para volver a generar riqueza y actividad económica industrial en Sestao. Y eso significa que queremos volver a
poner a Sestao en el siglo XXI, pero manteniendo el carácter industrial, y así se generan dos instrumentos de colaboración interinstitucional entre Gobierno estatal, la SEPI, el Gobierno vasco, Diputación y Ayuntamiento, y se generan dos herramientas como son Sestao y Basarra, y luego, evidentemente, dice, bueno, tenemos un municipio que queremos volver a generar riqueza, pero lo más importante es hacerlo amigable, recuperar el entorno urbano residencial para revitalizar socialmente las zonas más degradadas al municipio, que son casualmente las más cercanas a la industria. Y para eso se genera este instrumento de gestión y colaboración institucional, que es Sestao Berri, que es la sociedad que lidero en estos momentos. Es una sociedad pública participada al 50%. Yo creo que es una buena práctica de colaboración interinstitucional entre dos administraciones que se ponen de acuerdo en articular una regeneración urbana integrada en el municipio de Sestao, ¿vale? Nos participa el Gobierno y el Ayuntamiento de Sestao. En esos procesos de gestión de regeneración urbana, pues tenemos procesos de todo tipo, desde gestión del suelo, desde promoción de infraestructuras, viviendas, equipamientos, pues por ejemplo redes de calor y de barrio, como son los district heating. Tenemos lo que es la propia gestión de la rehabilitación edificatoria, todo lo que tiene que ver con el desarrollo comunitario, que luego hablaré de ese plan que os quería comentar. Es decir, los barrios necesitan no solo tener delimitaciones de áreas degradadas, sino necesitan tener planes estratégicos de barrios integrales para saber en qué se quiere, digamos, convertir ese barrio de mayores imaginario, pero en todos los ámbitos, desde la parte económica, empleo, acción social y lo último es la parte física, que es lo importante y lo que más se ve, pero lo que menos se ve es el fondo y es donde tenemos que actuar, son las personas, los problemas y los retos que ellos tienen que hacer, ¿no? Luego tenemos gestión patrimonial y gestión de servicios energéticos o servicios turísticos también, porque, por ejemplo, ahora os comentaré también cómo el barrio de Chavarri está hablando ahora de turismo, ¿no? Bueno, dentro de ese marco de trabajo, pues esto es Sestao. Nosotros, el ámbito que estamos más trabajando es el ámbito del Ari Chavarri el Sol. Es un barrio en el cual pues, tenemos ese análisis urbanístico, social y económico. Es un barrio compuesto por 54 edificios, 343 viviendas, con esas unidades de ejecución de actuación. Ese barrio, digamos, bueno, después de hacer, digamos, ese ARI y de toda la intervención que estamos planteando en ese ARI, decidimos también incorporar una delimitación de áreas prioritarias de intervención en regeneración urbana. Para nosotros fue la primera vez que intentábamos planificar algún tipo de actuación integrada y tener como una especie de estrategia de rehabilitación para el municipio. De ahí se hace un trabajo con Tecnalia de delimitación de áreas prioritarias de intervención y implantación que viene de un diagnóstico de necesidades de intervención en la renovación del parque edificado de la CAP y establecemos, digamos, una serie de parámetros y de diagnóstico de limitación y un plan de acción que lo que hace es mapea todo el municipio y nos va poniendo, digamos, dónde tenemos las prioridades de intervención en nuestro municipio a nivel de regeneración urbana. Y así vamos haciendo, digamos, con una serie de indicadores en 5 bloques. Vamos haciendo, digamos, cuál es el barrio donde llegamos tarde, porque está en rojo incandescente, donde está ahora mismo en ámbar y barrios que de momento están bien forjados y están en verde, ¿no? Como veis, ninguna actuación en ningún barrio pues, tiene todo verde. Hay algunas cosas que están bien y otras cosas que están mal. Y así hacemos una ficha de intervención por cada uno de los conjuntos edificatorios y de barrios y esto nos ha servido mucho, evidentemente, para ligarlo con los fondos Next actuales. Es decir, tener esta planificación y este diagnóstico te da pie a poder actuar rápidamente con los plazos que nos están marcando las convocatorias. En 2014 participamos en un proyecto europeo que se llamaba ANECER, en el cual hicimos un plan de acción de rehabilitación sostenible, para nosotros muy interesante, ligando un poco este diagnóstico que habíamos hecho, en el cual principalmente lo que hicimos es un diagnóstico social y económico de la tipología de familias que teníamos en cada uno de los conjuntos edificatorios para saber qué tipo de rehabilitación podrían afrontar todas y cada una de las familias. Si podrían afrontar una rehabilitación, vamos a decirlo, básica, una rehabilitación, vamos a decirlo, media o, bueno, profunda y una rehabilitación
muy, muy energética, digamos prácticamente de consumo de energía nulo, ¿no? Y ahí nos daba, bueno, pues que teníamos una tipología, pues eso, matrimonio con críos, gente mayor, y te iba diciendo hasta qué punto podrían ellos pagar una derrama para afrontar ese tipo de rehabilitaciones, para, evidentemente, diseñar herramientas como los fondos de vulnerabilidad, ¿vale? Posteriormente, en 2017, una vez que hagamos todo ese, hicimos, digamos, nos presentamos a esto que fueron las EDUSIS, que para nosotros en el País Vasco fue, pues, un poquito de decepción, os tengo que decir, porque solo había poca cuantía. Nos presentamos muchos municipios para al final llevárselo el municipio de Bilbao. Es decir, lo más fácil es dárselo a la capital, lo que tiene más financiación y que tiene más, ¿no? Entonces, para nosotros supuso una gran decepción. Pero nos quedamos con lo positivo, que es que nos puso a transversalizar todas esas cajas que tenemos en las administraciones, a empezar a hablar juntos, a diseñar cosas juntos y a hablar de objetivos de desarrollo urbano sostenible en el municipio. Esos son, por ejemplo, a la parte de izquierda, todo el mapa de planes y proyectos que se tienen en el municipio y en el Gobierno vasco, y a la derecha todo lo que es bueno, pues los objetivos, digamos, y los planes sectoriales, ¿no? 5 minutos, perfecto. Vale, y bueno, hicimos ese diagnóstico, participamos, te digo, que un montón de personas de la casa, del ayuntamiento, de la ciudadanía, de la parte académica, para definir, digamos, esa estrategia que finalmente no salió, pero que ya nos marcó una hoja de ruta de qué teníamos que abordar como prioridades en el municipio de Sestao, como era, por ejemplo, pues la recuperación del cauce de los ríos, de la ría, volver a, digamos, a ponernos de cara a la ría. Antes los compañeros también lo han comentado en Ontillén. Y, bueno, pues todo lo que es la rehabilitación social y económica del municipio, ¿no? Y llegamos un poco a nuestro... Decíamos, bueno, está muy bien, a nivel urbanístico tenemos muchas herramientas, el plan general, los planes especiales, ya, pero eso para nosotros no es suficiente. ¿Qué pasa? Decíamos, tenemos que abordar un plan de desarrollo comunitario, tenemos que tener un paraguas estratégico no normativo, que nos diga dónde están los ejes prioritarios de actuación de cada barrio. ¿En materia de qué? En materia de convivencia y civismo, en materia de formación y empleo, en materia de cultura y juventud, en materia de reactivación comercial, en materia de participación ciudadana. ¿Por qué? Porque la parte urbanística la tenemos muy reglada. Tenemos muy reglada la parte urbanística a través de los planes especiales, pero no tenemos nada arreglada la parte de revitalización social y económica, ¿vale? No hay un PERRI de barrio a nivel transversal, ¿vale? Y siempre decimos, no, todo hay que contar con la rehabilitación desde la parte social, muy bien, pero realmente lo que necesitamos son planes estratégicos de barrios que alimenten una estrategia local de regeneración y un plan municipal de regeneración. Pero necesitamos saber qué necesita cada barrio a nivel integral y así poder atacar un poco los focos de vulnerabilidad. Porque, ¿qué nos está pasando? Que tenemos, por una parte, focos de vulnerabilidad muy fuertes en barrios muy vulnerables que sin la intervención pública no podrían, digamos, hacer frente a la regeneración nunca. Y, por otra parte, tenemos barrios que más o menos siguen organizados y que en estas convocatorias de los fondos NEXT, con el acompañamiento de profesionales, como pueden ser los arquitectos, administradores, pues prácticamente van solos, digamos, hacia unas convocatorias. Entonces, ¿dónde tenemos que estar la parte pública? Para mí, en los focos de vulnerabilidad. Ese es nuestro trabajo. Y la otra parte, evidentemente, es acompañar a la cadena de valor de la regeneración urbana para ayudar a intervenir en todo, en los espacios públicos, en la rehabilitación de edificios y en todo lo que es la parte transversal. Entonces, reflexiones un poco de evaluación. Para mí, a día de hoy, pues creo que tenemos una crisis de estructuras sociales de gestión y participación vecinal. Esas asociaciones de vecinos de los años 80 han envejecido, no tenemos relevo generacional y no tenemos un interlocutor legítimo muchas veces en el barrio. Tenemos muchos interlocutores, pero no uno como teníamos antes, que aglutinaba. Necesitamos un poco saber y aglutinar y agrupar bien un poco nuestros barrios. Tenemos que tener un diagnóstico integral, un acompañamiento integral al planeamiento urbanístico que tiene que estar acompañado sí o sí de un plan de desarrollo comunitario, ¿vale? Y, digamos, enfocarnos en los focos vulnerables ingobernables, que son los difíciles,
y los menos vulnerables organizados dejar, digamos, que se autogestionen, ¿no? Y coordinar estrategias globales con locales para llegar a su integración. Y eso lo que hemos hecho es incorporarlo en la agenda urbana del municipio de Sestao, que es proyecto piloto de la agenda urbana española. Hemos hecho un trabajo también de incorporar esto, en el cual uno de los proyectos clave es hacer una estrategia local de rehabilitación con una serie de fichas, que hemos identificado todo lo que son los proyectos. Y las conclusiones, evidentemente, en materia de planificación, gestión, participación, comunicación y evaluación, pues, ¿cuáles son? Pues en la parte de planificación, evidentemente, lo que os acabo de comentar, debemos de contar con un plan, ¿vale? Con una estrategia local de rehabilitación urbana. Y digamos, lo que hemos hecho nosotros es intentar ya bajarlo a tener una estrategia local de regeneración urbana, y ya tenemos un documento en ese estado de estrategia local de regeneración urbana integrada del 2021 al 2026. A nivel de gestión, pues, ¿qué os voy a decir? Están las oficinas de ayuda a la rehabilitación del Colegio de Arquitectos. Tenemos las oficinas de rehabilitación de los fondos NES del programa 2. Tenemos las oficinas de proximidad. Estamos avanzando mucho en la parte de gestión y apoyo e impulso a la rehabilitación. Y como ayer decían, una cosa que es coyuntural, que se convierta en estructural. Es decir, ahora mismo que hemos conseguido descentralizar y hemos conseguido que la rehabilitación y la regeneración penetre en nuestros barrios, que por favor esa ola se quede, ¿no? Esa ola se quede para siempre. Importante, y yo creo que es lo más importante de la regeneración, es decir, contar con una participación comunitaria consensuada. Nosotros a nivel municipal, digamos, lo primero que les dije a los representantes políticos es: yo necesito que vosotros esto lo aprobéis de manera unánime. Si no hay unanimidad en lo que es un apoyo a la regeneración de un barrio, no va a salir. Necesitamos apoyo político, ¿vale? Primero, impulso, para que no se utilice de carnaza política entre partidos. Segundo, organización de barrio, generación de cultura, generación de arraigo, imaginario colectivo. Todas esas cosas son las importantes, ¿no? Y este programa que nosotros le llamamos Txabarri Sestao Bizi, que en euskera significa el barrio Txabarri vive y está vivo dentro de Sestao, es un poco el que nos da pie a abordar toda la materia, ¿no? Y, evidentemente, comunicar esto, hacer evaluación de buenas prácticas. Con estos datos tenemos también un poco estos informes que ayer nos contaba Juan. Tenemos un observatorio urbano de la agenda urbana en Sestao. Y, por último, y de manera jocosa, perdona, Elvira, quería abordar un poco unas pequeñas ideas de cuál es el mensaje que yo entiendo para el futuro de la regeneración urbana. La idea 1 es que siempre hay incertidumbre, ¿vale? Y que el futuro es contingente. Y nosotros, los seres humanos, siempre tenemos 3 formas de protegernos. Las rutinas, tenemos que levantarnos todos los días, desayunar, tenemos que ir al trabajo, tal. Los mapas, siempre tenemos que tener un mapa a la cabeza mental para organizarnos bien, y tenemos que tener un plan hacia dónde queremos ir, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que llega a cosas como la pandemia y como lo hemos vivido y se nos trastocan todas las cosas, ¿no? Con lo cual, ¿cuándo nos quejamos? Cuando evidentemente sentimos que esas rutinas, mapas y planes no nos protegen, ¿no? ¿Y qué hay que hacer en ese momento? Pues evidentemente cambiar las rutinas, los mapas y los planes, y esa regeneración urbana integrada necesita liderazgo en el cambio, ¿no? Y lo más importante de todo son las personas. Y las personas son las que no cambian. Los vecinos que están allí son los vecinos que están allí. No podemos cambiar las personas que están allí, ¿no? Y si me permitís hacer una cosa jocosa, bueno, yo soy economista y fijaros la planificación de un economista en el foro de Davos, que ya sabéis que es el foro mundial más importante a nivel económico, ¿no? Decían ese informe, hacen un informe siempre, pues en el mes de enero, cuando se empieza el año, ¿no? Entonces, en el año 2019, dicen, bueno, de los riesgos que tenemos, y en ese mapa que vemos ahí arriba, a la izquierda, dicen, de los riesgos que tenemos, los de la derecha son los más probables, y los que son más improbables son los de la izquierda. Y hablaban de ahí, bueno, pues puede haber ahí una pandemia, pero bueno, es residual, ¿vale? Vamos digamos, al siguiente informe, que es el 2021. Dice, bueno, pues en el 2021, dice, bueno, como puede haber, digamos, un incremento de precios, pero es muy improbable, ¿eh? La inflación es bastante improbable. La derecha, ya veis que es todo allí, pues todo el mapa, dice, bueno, eso es improbable.
prácticamente no ha habido nada. Y en el 2022 son cachondos ya no hacen ese mapa de puntos y dicen, bueno, hacemos unas cajitas muy majas, pero bueno, identificamos que igual puede haber un conflicto geopolítico. Pero bueno, este tío me imagino que estará en la puta calle porque es un gran visionario, ¿eh? Y bueno, la cuestión es que bueno, hay que construir, es decir, tenemos, digamos, lo que hemos venido hasta ahora, tenemos construido un camino, pero tenemos muchos caminos para elegir. Y yo lo que creo que tenemos que elegir es el futuro de la regeneración urbana integrada. Y si me permitís ya, por último, como 4 consejos que los he sacado de este capítulo 25 del poder de la fortuna, de las cosas humanas y los medios para ponérsele de Nicolás Maquiavelo, pues yo daría 4 consejos, o se atreve a dar 4 consejos, para, digamos, tener éxito en la regeneración urbana integrada. Uno es adaptarse, otro resistir, cambiar y ser audaz y ser feliz. Y para ello, pues lo he adaptado con 4 películas. Una, evidentemente, es la película de Indiana Jones, En busca de la arca perdida, que donde siempre tenía un plan y nunca le salía, pero siempre improvisaba y siempre acababa, ¿no? Entonces, ese plan de Indiana Jones lo vamos a ver un poco como eso. Otro es la película de 300, que ahora os comentaré. Otro es cambiar y sonreír. En la película de Indiana Jones decía que tenemos que tener un plan, siempre tenemos que tener un plan, y siempre lo trazamos muy bien, siempre en línea recta y hacia arriba. Cojonudo, perfecto. Estrategia deliberada. Pero la realidad es que tenemos una pandemia, una inflación, tal, y como decía mi abuela, decía, bueno, hijo, esto sobre la marcha, ¿vale? Y ahora eso de sobre la marcha le llaman estrategia emergente. Pues bueno, pues cojonudo, perfecto. El segundo, tenemos que ser resilientes, tenemos que ser una empresa abierta y trabajar en red. ¿Por qué? Porque como la película de 300, cuando le pasaba, digamos, tenían que pasar por un estrecho y estaban todos, dice, bueno, nos va a venir la de San Quintín porque nos van a arrasar. Pero lo importante es no solo, digamos, protegerme a mí, sino que como falla el de al lado, me van a coser. Con lo cual, vamos a trabajar en red, vamos a tener una empresa abierta y vamos a ser resilientes, ¿vale? La tercera es, evidentemente, siempre el mundo de los superhéroes, con lo cual, esta de que cada uno tiene su superpoder, pero que solo ganan cuando todos los superpoderes están conjuntos. Con lo cual, necesitamos aprender a cambiar y necesitamos coger lo mejor de cada uno de nosotros y no pensar que nosotros tenemos el poder de cambiar todo. Y, por último, sonreír. El peor error, esta película, si no sé si lo habéis visto, de Shawshank de Redemption, este hombre le hicieron, vamos, las mayores putadas en la película y siempre tenía una sonrisa, ¿vale? Y ese es el peor error, es resignarse a sobrevivir, ¿vale? Y lo que tenemos que hacer es gestionar un poco la gestión del cambio y ser innovadores. Y así doy paso a la siguiente, digamos, mesa. Cambiar es como viajar. Siempre tiene que haber un origen, un destino, puede haber muchos caminos, siempre hay un plan. Los planes pueden cumplirse o no, a veces nos perdemos, es interesante tener un mapa, pero es importante no confundir el mapa con la realidad. Y lo más importante siempre es la compañía. Y por mi parte, lo siento, pero me parecía importante. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Carlos.